y sé un buen hermano. Y como Cristo ama, aprender a amarnos, compartir nuestra mesa. Hola, estamos en la sección Creciendo Juntos. Hoy hablaremos de un tema que lamentablemente sucede en las iglesias. Desde hace tiempo sentía que teníamos que hablar sobre esto, pero esperé hasta que Dios me lo confirmara. El lunes pasado estuve leyendo la Biblia y en Timoteo sentí su confirmación. Tal vez ya viviste una mala experiencia en alguna iglesia o te han contado casos así. Primer punto, ¿cómo son los falsos pastores? Leamos 1 de Timoteo 1 al 7. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Dios nos alerta mediante su palabra sobre estos falsos maestros y pastores. Dejan de predicar y hacer la verdadera enseñanza que Dios da, porque ya no tienen conciencia sobre ello. Enseñan la palabra de Dios, entre comillas, tienen esa confianza al hablar sobre lo que dicen y según ellos esa es la verdad. Tienen esa firmeza hasta de maldecirte cuando no haces lo que ellos quieren que hagas. En 1 de Timoteo 4, 1 al 2 dice, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Mateo 7:15 al 16. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Segunda de Timoteo 2:17 al 18. Habla de dos personas que abandonaron el camino de la verdad, no necesariamente que se vayan de la iglesia. Dice abandonaron la verdad, quiere decir que siguen en el camino y que estas personas dieron una falsa enseñanza, lo que provocó que algunas personas se desviaran de la fe. Y eso es lo que provoca casos como esto, desviarte de tu fe. Cuando viví esta situación con mi familia fue algo que no podíamos creer, porque muchas veces no es visible a nuestros ojos hasta que convives y te disipulan. Y así como esas personas, se desvió mi fe. Ya no quería volver a dar mi tiempo, ni asistir a una iglesia, no quería cantar las alabanzas, no quería escuchar nada sobre las iglesias y Dios. Mi fe se desvió. Estaba decepcionada con Dios y lo que se supone que debe ser un pastor para una iglesia y las personas que son parte de ella, que tienen años pero se encargan de meter cizaña, tratarte mal y hablar mal de todos. ¿Qué ha pasado con el verdadero propósito de una iglesia? Un amigo que vivió la misma situación con su familia pero en otra iglesia me dijo, ya no quiero saber nada de Dios, le entregué mi corazón y mi tiempo y servicio a Él y ve lo que nos hicieron. Se ha desviado su fe. Pero hay un versículo que dice, el perder mi vida por Cristo es ganancia. Si entregamos nuestro corazón, nuestro tiempo, ofrendamos cosas de valor que sean para Dios, como Él lo dice, porque si lo hacemos por la persona, nuestro corazón puede salir decepcionado. Sé que muchos han pasado esta situación, pero Dios quiere sanar tu corazón y borrar esas ideas que te dejó esa experiencia. Segundo punto, ¿por qué se corrompen y se apartan del objetivo, es decir, la salvación de las personas? 1 de Timoteo 6:5 dice, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Versículo 9 al 10. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en una tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios.
Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, y nos advierte: aléjate de esa clase de individuos. Recuerdo que cuando nos fuimos de esa iglesia nos llamaban rebeldes. Cuando Dios mismo te dice aléjate de ahí y nos dice cómo son esas personas para identificarlo. ¿Acaso el versículo anterior dice sigue con ellos y aguanta? No, dice que nos alejemos. ¿Por qué? Porque desviarán nuestra fe en Cristo Jesús. Un buen pastor que enseña la verdad, como tercer punto. Guíate con los siguientes versículos de cómo debe ser tu pastor o quien te enseña la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3, 1 al 5. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe de ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Tito 1, 6 al 7. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Sé que estamos leyendo muchos versículos, pero es bueno, ve que no son mis palabras y es la palabra del Señor y nos advierte y nos enseña cómo debe de ser un pastor y en qué lugar deberíamos de estar. Un buen pastor será cuidadoso con lo que te enseña y ellos deben de saberlo porque Dios se los ha pedido para que así nos guíen correctamente por el camino. Primera de Timoteo 4:16. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Un buen pastor te enseña, te corrige cuando estás en pecado, te alienta y te anima. Primera de Timoteo 4:13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Segunda de Timoteo 2:24 al 25. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe de ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Perdón si la iglesia te lastimó. Jesús no es así. ¿Qué dice el Señor respecto a esto? En Jeremías 23:11 dice: aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo, en mi propio templo, dice el Señor. Él ve lo que sucede y hacen con su propia iglesia. Versículo 21 al 22. Yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Y puede que digas como yo en aquel momento, ¿y Dios no hace algo al respecto para impedir estas situaciones? Pues el versículo 1 al 2 dice: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores: en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño.
Como te mencioné en el primer podcast, Satanás quiere que creamos la mentira de que no podemos confiar en Dios. Satanás está buscando la manera de destruirnos y esta es una de ellas. Sin embargo, Dios nos da una esperanza. Jeremías 23, 3-4 dice: pero reuniré al remanente de mi rebaño, de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil, y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas, y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá, ni se extraviará. Yo el Señor he hablado. Jeremías 3:15: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Dios nos pondrá pastores conforme a su corazón, que nos guiarán en la verdad. Ahora, también a nosotros nos toca como congregantes dentro de una iglesia ser la diferencia. Primera de Timoteo 6:11-14 dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así es que huye de todas esas maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Segunda de Timoteo 3:14-17. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Me da mucha tristeza que suceda esto dentro del lugar donde debería ser casa de Dios, pero el Señor nos capacita para identificar esto dentro de una iglesia, y si nos están enseñando la verdad, el Señor nos dice en su palabra que Él nos dará a un pastor responsable por el cargo que se le ha dado, y así volver a traer a esas personas que se han perdido por su causa. En su momento estaba enojada con todas estas personas. Estaba decepcionada con Dios, le decía por qué me había dejado, por qué ya no lo sentía cuando yo misma fui quien lo sacó por lo que nos pasó. Me sentía tan vacía, ya no tenía su espíritu que me daba alegría, me sentía muerta por dentro, pero un día dije hasta aquí y nuevamente abrí mi corazón a Él, volví a buscarlo como antes lo hacía y lo volví a amar, incluso creo que ese amor creció más. Luego Dios me ayudó a perdonar a esas personas, las que estaba enojada y decepcionada. El perdón nos libera, nos sana el corazón. No estoy diciendo ya los perdonaste, ahora vuelve a ese lugar. No, Dios, como te dije, en el versículo que leímos nos dice que nos alejemos de esos lugares. Esta experiencia me sirvió de enseñanza para entender a aquellas personas que pasan por esto y ahora se ha convertido en un testimonio más. A través de esta tormenta podemos llenar de colores a otros con el aprendizaje que Dios nos ha dado. No olvides que todo obra para bien. Así como el Señor prometió darnos un lugar donde escuchar su palabra con un pastor obediente a Él, como lo fue Pablo y Timoteo, ahora tú y yo como congregantes podemos ser la diferencia, impulsando la iglesia de Dios a la cual asistimos, sin meter murmuración, sin hacer competencias, no dañar con malas actitudes, sin juzgar. En cambio, animemos a los demás, seamos amables, recibiéndolos con una sonrisa, los amemos, seamos amigos y hermanos, ayudemos a los que están necesitados en la calle, en refugios o en hospitales, enseñemos la palabra de Dios y mostremos el inmenso amor de Jesucristo a todos. Suscríbete al canal y síguenos en Instagram como Casa de Luz y Sal y en Facebook como Casa de Luz Sal. Dale like y comparte el video.